Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli en flujo no estacionario. Resulta que para poder comprender este tema es importante hacer un recordatorio de lo que explicamos en el video anterior, porque vamos a saltarnos algunas definiciones ya preestablecidas. En el video anterior nosotros habíamos llegado a esta ecuación donde describía la ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario, y que cuando asumíamos que ese flujo era incompresible podríamos realizar esa integración ya que la densidad iba a ser constante. Recordemos que el primer término está asociado a la energía interna del fluido, el segundo término a la energía cinética y el tercer término asociado a la energía potencial. Y la suma de estas tres energías tiene que ser constante a lo largo de la trayectoria de una línea de corriente. Por ejemplo, esta línea azul que teníamos acá, habíamos dicho que era una línea de corriente y por lo tanto la suma de esas energías tenían que ser constante. La forma como nosotros demostramos esas ecuaciones que ustedes están viendo ahora fue a través de una sumatoria de fuerzas, que también la habíamos realizado a lo largo de esa línea de corriente, en dirección de la componente S. Por eso es que ustedes están viendo acá que la sumatoria de fuerzas tiene un subíndice S y al igual que la aceleración. Cuando hacíamos esa descomposición de fuerza, teníamos que la fuerza 1, la fuerza 2, el peso asociado a la componente S, y pues eso iba a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, en la definición de la aceleración es donde está la clave para comprender cuando un flujo es estacionario o no estacionario. Les recuerdo que la aceleración la podíamos interpretar como el cambio de la velocidad respecto al tiempo utilizando una derivada total, ¿cierto? Y esto estaba asociado a lo que era un enfoque lagrangiano, es decir, al seguimiento de una sola partícula o de muchas partículas. Sin embargo, en este caso, lo más eficiente o la forma como se estudian los fluidos puede utilizar lo que es el enfoque euleriano. Y eso significa que al realizar esta descomposición me va a aparecer dos términos. Una aceleración convectiva que está asociada acá, que es esta parte de acá, y una aceleración local, que es esto que se encuentra acá. Estos dos tipos de aceleraciones los he explicado también en videos anteriores, así que se los recomiendo que los miren si no comprenden la física de esto. Ahora, cuando decíamos que era un flujo estacionario, este término se eliminaba. Decíamos que la velocidad no cambiaba respecto al tiempo, que solamente iba a cambiar respecto al espacio. Como vamos a hablar de un flujo no estacionario, en este caso, vamos a mantenerla y vamos a realizar el reemplazo dentro de esta ecuación. El siguiente paso era o es reemplazar las fuerzas en términos de presión y área, ¿cierto? Hacer la descomposición del peso en la dirección S. Reemplazamos la aceleración por estos dos términos que se encuentran en esta parte de acá. En el siguiente paso que habíamos hecho en el video anterior era que nosotros descomponíamos el peso, ¿cierto? Y la masa en términos geométricos. Y era donde aparecía, por ejemplo, estas variables que se tienen acá como el ds, dz, ds, ¿cierto? En la masa aparecen nuevos términos como es el dA, el ds, ¿cierto? La densidad, y lo mismo aparece en esta parte de acá porque pues la masa también está multiplicando aquí a lo que es la aceleración local. Entonces realizábamos la simplificación de esta ecuación. Por ejemplo, podemos eliminar los diferenciales de área porque están en todos los términos. Podemos cancelar lo que es el ds con este ds, ¿cierto? También podemos cancelar este ds con este ds. Y como resultado nos va a quedar la ecuación expresada de esta forma. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que sigue es que nosotros transferimos todos los términos a un solo lado de la ecuación, ¿sí? En este caso, pues pasé estos a la parte derecha o estos a la parte izquierda y multipliqué por -1 y me va a quedar de esta forma donde eso va a ser igual a una constante, ¿cierto? Que está representado a lo largo de esa línea de la trayectoria de la línea de corriente. Quiero recordarles una pequeña definición que también se las había mostrado en el video anterior, donde decíamos que V de V era igual a esto que se encuentra aquí en pantalla y procedíamos a hacer el reemplazo de eso en esta parte. Y lo que va a suceder es que ahora nuestra ecuación, ¿cierto? Para flujo comprensible nos va a quedar de esta manera. Note que esta parte de acá, ¿cierto? Se mantiene. La parte asociada a la energía cinética también se mantiene, la parte asociada a la energía potencial también se mantiene, pero ahora tenemos un nuevo término que es la integración del cambio de la velocidad respecto al tiempo multiplicado por un ds, un diferencial espacial. Ahora, lo
interesante de esta ecuación es que, y para serles franco, es un poco complicado visualizarla físicamente. De hecho, personalmente no me gusta verlo de esa manera. Así que si volvemos a retomar esta parte de la ecuación que se encuentra aquí y lo organizamos los términos de una forma diferente, vamos a llegar a una interpretación física muchísimo mejor. De hecho, podría decir que no la he visto en algunos libros, pero a lo que es para mí al menos está más familiarizada en términos de la dinámica de fluidos. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a coger este término que se encuentra en esta parte de acá, voy a despejar este término de acá y voy a dividir cada uno de los términos por un ds. Entonces me va a quedar que el cambio de la velocidad respecto al tiempo multiplicado por la densidad, ¿cierto? Está afuera, miren, aquí va a ser igual a estos tres términos que se encuentran en esta parte de acá, ¿cierto? Ahora, quiero recordarles que qué es el ds y qué es el dz y el ds, pues está asociado al ángulo, ¿cierto? Que me hace la transformación o la proyección de esas coordenadas, así que lo voy a introducir en esta parte de acá. Cuando hago eso, ¿cierto? También noten que esta aceleración que tengo acá la pasé a esta parte de acá, entonces me quedan estos dos términos aquí juntos, me queda ese término de la presión que va cambiando respecto a ese y me queda una componente de densidad de gravedad en esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo podemos interpretar eso? Bueno, esto que está aquí ya sabemos que está asociado a la aceleración local, es decir, a la aceleración o al cambio de la velocidad respecto al tiempo. Tenemos acá un cambio de la velocidad de forma espacial, es decir, a lo largo de la trayectoria de la línea de corriente. Tenemos una presión que se va a cambiar a lo largo también del espacio, es decir, de esa dirección S. Y tenemos una componente de la gravedad proyectada con este ángulo. Ahora, si nosotros quisiéramos que esta ecuación funcionara para flujos compresibles, lo que tenemos que hacer es introducir la densidad dentro de las derivadas. Entonces me va a quedar de esta forma. Como lo están viendo acá, la densidad dentro de esta derivada, la densidad dentro de esta derivada. Ahora, ¿por qué me gusta más esta versión que esta? Esta está bien para realizar las comparaciones con lo que son esas dos ecuaciones que habíamos deducido en el anterior video. Sin embargo, esta versión en lo personal describe mejor la física, de hecho está muy cerca y tiene términos similares, por ejemplo, a ecuaciones de gobierno de movimiento de fluidos como la de Navier-Stokes. Y eso pues es algo interesante porque aquí tenemos lo que es un término convectivo, también conocido como advección. Tenemos el término de presión y tenemos las fuerzas de cuerpo que están asociadas acá. Así que los invito a que ustedes, por ejemplo, busquen en internet o miren algunos de los videos cuando he hablado de forma introductiva sobre la ecuación de Navier-Stokes y van a notar que los términos, ¿cierto?, que están acá son muy similares a esa ecuación. Eso significa que deducir esta ecuación de Bernoulli a partir de las componentes de fuerzas también me introduce a una ecuación de gobierno de movimiento de los fluidos. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. Más adelante les voy a hablar sobre las implicaciones que tiene utilizar esta ecuación de Bernoulli, ya sea para flujo estacionario o para flujo no estacionario. De hecho, las limitaciones son exactamente las mismas. Espero que no se lo pierdan, espero que se suscriban, que también compartan los videos, que es la mejor forma para apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.